Listo, Marisol, ya puedes comenzar. Muy buenos días tengan todos ustedes. La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León les agradece por acompañarnos en esta nueva modalidad al primer webinar del semestre titulado Protección de Datos Personales en la impartición de clases online, a cargo del doctor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Microsoft, Universitat de Valencia, España. Por lo que agradecemos la participación del subdirector de Asuntos Universitarios de Formación Integral, el maestro Edgar Humberto Gamboa Solís, en representación del maestro Óscar Paulino Lugo Cerrato, director de nuestra facultad. Asimismo, agradecemos la participación del comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, el licenciado Bernardo Sierra Gómez. Agradecemos la presencia del director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Microsoft, Universitat de Valencia, España, Ricard Martínez Martínez. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al subdirector de Asuntos Universitarios, maestro Edgar Humberto Gamboa Solís, para que nos brinde unas palabras en representación de nuestro director. Muchas gracias, compañera Marisol. Primeramente, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión que a través del webinar organiza la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado de Nuevo León, en colaboración con nuestra Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde primeramente me permito disculpar la presencia de nuestro señor director, el maestro Óscar Lugo Cerrato, y a través de mi conducto como subdirector de Asuntos Universitarios y de Formación Integral de esta facultad, quiero agradecer la invitación por parte de la COTAI, ¿verdad? Que en este caso pues preside el licenciado Bernardo Sierra Gómez. Muchas gracias, licenciado Bernardo, muchas gracias por la invitación. Y pues en este caso, pues para que nuestros profesores, nuestro personal administrativo, sean partícipes en la charla que amablemente nos brindará el doctor Martínez, quien es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft en la Universidad de Valencia, España. Además, también quiero pues agradecer a todos los presentes a este webinar, ¿verdad? A través de la página de Facebook de nuestra facultad. Por otro lado, creo que esta charla es de suma importancia, ¿verdad? Pues ahora con los cambios en el ámbito académico que se nos han venido presentando, ¿verdad? En donde ahora creo yo que el docente tiene el compromiso de adaptarse tanto a la tecnología como además de tener una concientización sobre la importancia del derecho humano, sobre la protección de los derechos personales, en donde implica una serie de elementos y garantías de seguridad, como lo son la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y la trazabilidad, en donde precisamente con todo ello considero que va a ser un tema muy relevante en lo que respecta a la impartición académica de forma electrónica. Muchas gracias, bienvenidos y muy amables. Gracias. Agradecemos las valiosas palabras del maestro Edgar Humberto Gamboa Solís. Seguidamente, escucharemos el mensaje del comisionado presidente de la COTAI, licenciado Bernardo Sierra Gómez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio esta mañana y a la distancia al maestro Edgar Humberto Gamboa, subdirector académico en representación del maestro Óscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También saludo con mucho gusto y es un placer y un privilegio contar con la presencia esta mañana en este evento del doctor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft, Universidad de Valencia, España, y expositor de este webinar. También saludo con gusto a los estudiantes, maestros, personal
administrativo y docente de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hoy se encuentran tomando esta importante capacitación de forma virtual, y al público en general que hoy se encuentra conectado a través de las plataformas tecnológicas que estamos utilizando para este propósito. Bueno, pues a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, es un honor darle la más cordial bienvenida al webinar Protección de Datos Personales en la impartición de clases online. Somos conscientes que el derecho a la privacidad es uno de los derechos humanos esenciales que dan contenido y sustancia a la dignidad humana, y esta privacidad naturalmente comprende la de la información que nos identifica como personas o que versa sobre sus características o preferencias. Hoy en día muchos gobiernos reconocen la protección de datos personales como un derecho fundamental, un derecho inalienable al individuo de decidir cómo proveer y controlar el acceso y uso de su información personal. La premisa básica detrás de esta protección y regulación de los datos personales debe ser siempre la libertad de los individuos de controlar la forma en que terceras personas utilizan su información personal. Precisamente la convocatoria a este webinar surge de este tema de trascendental importancia. Son tiempos difíciles que se viven no solo en el Estado o en el país, sino también en el mundo entero, motivo por el cual diversas instituciones educativas, tanto de nivel básico, medio y superior, han optado por continuar el ciclo escolar a través de la modalidad virtual, utilizando para ello diversas plataformas y aplicaciones electrónicas. El tema de la privacidad de los datos en el contexto de la pandemia se ha mencionado con frecuencia en estos últimos meses. Si estuviera preparado o no, gran parte de la vida estudiantil sería y va a ser de forma online. Esto no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales, sino debe ser un obstáculo para que se implementen estrategias para continuar brindando la educación que antes era presencial, ahora de forma electrónica. También estamos conscientes que no existen los derechos absolutos, se tendrá que ponderar, como en este caso, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y esto para poder encontrar un equilibrio idóneo en beneficio de los estudiantes, de los maestros y de la comunidad educativa. De esto precisamente nos platicará el doctor Ricard Martínez Martínez, con base en su experiencia por ese tema con la impartición del webinar que lleva por nombre, como ya también lo mencioné, la protección de datos personales en la impartición de clases online. Quiero aprovechar este espacio para agradecer al maestro Oscar Lugo Cerrato por todo el apoyo que ha brindado la comisión para realizar este tipo de eventos y otros más, y también al personal que estuvo involucrado en la realización de este webinar. Muchas gracias para que se pudiera llevar a cabo. Estamos seguros que esta plática va a ser de gran beneficio para todas las personas que nos siguen, donde tendrán información sobre los derechos que tienen en el uso de las tecnologías y learning. De nueva cuenta, a nombre de la comisión, muchas gracias por el interés por presenciar este tipo de eventos. Agradecemos al licenciado Bernardo Sierra Gómez por la atención de sus palabras. Es ahora que me permito leer la síntesis curricular del doctor Ricard Martínez Martínez. Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha dedicado su investigación al estudio del derecho fundamental, a la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en la vida privada. Actualmente, presta sus servicios en la Universidad de Valencia como profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, y es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y miembro de la Mesa de Expertos en Datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de Generalitat Valenciana. Miembro del Grupo de Expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría del Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esto, entre otros grandes logros. A quien le cedemos la palabra para que dé inicio con su exposición. Adelante, doctor. Perfecto. Trataré de compartir pantalla. Denme solo un segundo. Imagino que ya tenemos todo visible, ¿verdad? Bien. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho y Criminología, a su director, a COTAI, en la persona del comisionado, a la constancia de Fernanda Lasso, que me persiguió con una enorme eficiencia, y a la amable presentación de la señora Alvarado. Mis saludos a los profesores presentes al otro lado de la pantalla,
estudiantes y público en general. Verán, abordar esta cuestión es algo realmente complejo, o lo fue en su momento. Verán ustedes que comparezco con el logotipo de la Universidad de Valladolid, institución en la que tengo el honor de colaborar como delegado de protección de datos, y lo hago sobre todo porque en la página web de la Secretaría General de esta universidad hay seguramente el entorno más completo de información sobre protección de datos y docencia online, protección de datos y evaluación online en todo el país, con referencias, con enlaces y sobre todo con una estrategia desarrollada por la propia universidad verdaderamente interesante. Asimismo, debo agradecer gran parte de lo que ustedes van a ver es fruto del esfuerzo compartido en el entorno del conjunto de la Universidad Española. La Universidad Española se estructura en torno a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, donde compañeros de la Universidad Jaume I, José Gumbau, y la Universidad de Alcalá, Mónica Arenas, fueron determinantes en el proceso de aprendizaje que nos llevó a promover un conjunto de políticas aplicables por la Universidad Española en esta materia. Mis agradecimientos a ellos, así como a universidades como la Universidad de Burgos, Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de La Laguna, con las que tengo el honor de colaborar en distintos proyectos. Bien, permitan que, y confírmenme, por favor, que efectivamente está pasando la pantalla, ¿verdad? Está pasando. Así Bien, es. permítanme empezar con un elemento práctico que no he querido eliminar. Observen cómo empezamos cualquier sesión en una universidad española en la evaluación online, pero también en la docencia. Se supone que nuestros estudiantes o las personas que participan en un webinar deben ser informados, principio de transparencia, de bajo qué condiciones se tratarán sus datos o de cómo se afectará a su derecho a la propia imagen. Ustedes están viendo, a lo largo de mi exposición, entraré en mayor detalle, casi el lugar de llegada. Es decir, el conjunto, el aparato jurídico de cumplimiento normativo encuentra una de sus manifestaciones en esta pequeña pantalla. De repente, en un muy breve espacio de texto, en un muy breve y conciso documento, cualquiera que asista a una sesión de formación online o a un examen está viendo la información básica que le va a permitir conocer las condiciones del tratamiento. Información que ya le habrá llegado antes, pero que aquí con un simple código QR podrá consultar directamente. Por lo tanto, esto es simplemente un resultado práctico que quería que vieran ustedes de golpe. Un resultado tan sencillo como este constituye el fruto de un esfuerzo de interpretación y aplicación del derecho. Pero empecemos por el principio. Miren, yo prácticamente comienzo todas mis sesiones recordando que el derecho a la protección de datos tiene que ver con la tutela y la garantía de los derechos de las personas. No es un derecho meramente formal. Cuando tratamos datos de alguien, estamos tratando información personal. Y ese tratamiento de información personal, en función del contexto, tiene una determinada trascendencia para la esfera de derechos de esa persona. Desde ese punto de vista, al tratar datos aplicando la normativa de protección de datos, en realidad estamos confiriendo, estamos protegiendo a la persona. ¿Por qué? Me entenderán de modo inmediato, directo y claro. Es posible que nos parezca banal el impacto del derecho a la protección de datos respecto de un webinar, pero no es el mismo el impacto de la calidad de los datos en una historia clínica en un hospital. Nuestra vida depende de que esa información sea correcta, de que haya sido tratado correctamente y de que sea cierta. Por tanto, no lo olvidemos. La protección de datos está al servicio de las personas. Eso adquiere un particular valor en el seno de una institución universitaria. ¿Por qué? Por los valores de la institución universitaria. Nosotros, en la Universidad Española, también. En la de México nos comprometemos con la ciencia, la investigación, la cultura, con la transmisión del conocimiento y con un análisis de la realidad que procede o que encuentra sus orígenes en un momento bastante anterior a la Ilustración, pero que se expresa muy claramente en los valores de la Ilustración. Nosotros ponemos en valor al ser humano y a la garantía de sus derechos. Esto implica que una institución universitaria, una facultad de Derecho todavía más, debe comprometerse con la garantía de los derechos.
debe hacer lo que debe hacer, perdonen la expresión tautológica, pero debe hacerlo bien, debe hacerlo con garantías. En este sentido, como les he dicho, en nuestro caso fue un esfuerzo colectivo. Bien, les pondré sobre la pista de las premisas que tuvimos que enfrentar cuando de repente en nuestro país pasamos en aproximadamente el 95% de la universidad española de una docencia puramente presencial a una docencia online. Les estoy diciendo que tal día como el 10 de marzo impartimos clase presencial y la semana siguiente ya no estábamos en las aulas. Y en poco menos de una semana tuvimos que empezar a impartir clases presenciales y a programar las condiciones en las que se realizarían los exámenes de junio. Con una cuestión que ha sido puesta de manifiesto de modo constante y reiterada por las autoridades de protección de datos. Una carencia de predeterminación normativa. Es decir, en nuestro país, al menos no, se levantó un buen día el legislador y dijo, bueno, deberíamos regular todos los impactos que una futura pandemia producirá en la sociedad. Nadie pensó en esto. Nadie pensó en regular la docencia online en un país donde únicamente las universidades a distancia y algunas pocas universidades online tenían programas generales de docencia online, sin perjuicio de la existencia de programas particulares en esta materia. Esto no significa que no pudiéramos identificar en el conjunto del ordenamiento los principios que aplicaríamos a esa docencia. Los podíamos identificar. Sin embargo, como verán a lo largo de mi exposición, había un elemento que, por ejemplo, sí fue regulado en su momento en Francia, del que carecíamos en la legislación española y que puede ser crucial para el futuro de la docencia online, que es el de la utilización de sistemas biométricos de identificación de estudiantes. Esto nos planteaba un problema que abordaré en su momento y que no tenía ni tuvo solución más allá de la imaginación y del no uso de este tipo de medios. Pero vayamos por partes. Deben tener en cuenta nuestros estudiantes y los gestores universitarios o administrativos que me estén escuchando, la propia comisión, que gestionar protección de datos en una organización universitaria significa modular procesos de gestión particularmente complejos. Es decir, esto no consiste en darle al botón de switch on y empezar a hacer docencia online. Hay que contratar una plataforma. Hay que disponer de un determinado modelo de entorno de aula virtual. Hay que educar, promover la cultura del docente. Hay que pensar en la seguridad. Hay que pensar en multitud de condicionantes que determinan cómo se desplegará esa docencia online. La protección de datos nos ayuda a ello, pero tenemos que pensar en términos de gestión de procesos, procesos que son muy complicados y que suponen trasladar, insisto, del mundo físico al mundo virtual todo aquello que ocurría. Esto para el profesor en sí mismo es un reto. Yo debo cambiar mi lenguaje. A ustedes les parecerá una absoluta estupidez, pero antes de empezar este webinar, y lo podrá corroborar el soporte técnico, yo andaba preguntando cómo funcionaba la luz. Si yo era visible para ustedes. Si cuando yo hablo a la cámara, ustedes me están escuchando, aunque a veces yo tenga que mirar de reojo a la pantalla para ver qué sucede. ¿Cuál va a ser mi técnica expositiva? ¿Me van a entender mis estudiantes? Y además, cumplir con las normas, que es el objetivo de esta materia. Y ello obliga a un compromiso colectivo. El profesorado es el sujeto que imparte la docencia. Pero hay alguien que en la institución universitaria se preocupó de la tecnología. Alguien se preocupó de proveer la seguridad. Alguien se preocupó de formar al docente, y ello incluye la protección de datos. Sin toda esa infraestructura, sin todo ese compromiso colectivo de personas empujando en la misma dirección, difícilmente puedes lograr el resultado. En un contexto de crisis. Es decir, en un contexto en el que, en el momento de urgencia de marzo, pero en realidad, en España ahora con una segunda oleada y con un horizonte particularmente incierto en el periodo 2020-2021, se exige un esfuerzo de compromiso de todas las partes concernidas. Ello incluye a los estudiantes. Verán, en nuestros estudiantes creo que sin una motivación profunda plantearon enormes dificultades o incluso en algún caso interpusieron una demanda por pensar que este tipo de medios vulneraba gravemente su privacidad.
sin alcanzar algunas representaciones estudiantiles a entender justo lo que el comisionado dijo en su intervención y también el maestro Gamboa. Los derechos no son ilimitados, hay que ver el balance, la ponderación, si ofrece un resultado proporcional. Sin olvidar que en este caso todos los tratamientos de datos, todos los tratamientos de imágenes conducen a un fin instrumental, que es garantizar el derecho a la educación y la formación universitaria. Porque no podemos parar. Yo creo que nuestros estudiantes, nuestros futuros egresados, no pueden perder un año o un año y medio de su vida. Tenemos la obligación de ser resilientes, es decir, de ser la generación de profesores y de estudiantes que vencieron a COVID. Y no me refiero en términos sanitarios, eso lo harán otros. Me refiero de aquellos que fueron capaces de mantener en funcionamiento la universidad y lograr los objetivos formativos y educativos a pesar de las circunstancias. Y eso exige un compromiso colectivo. No exige, con perdón, poner palos en las ruedas, no exige un nivel de exigencia más allá de la garantía de los derechos, que esto siempre es fundamental. Implica, y ustedes se habrán sorprendido cuando yo he puesto cuando yo he puesto en la pantalla a los estudiantes. Vean, han estado siempre ahí. Pero en los últimos tiempos, por ejemplo, hemos descubierto comportamientos en materia de garantía del derecho a la propia imagen que se desvían de la norma. Hemos encontrado que pese al esfuerzo de los profesores en impartir docencia, en algunos casos han comenzado a circular por las redes memes, imágenes tomadas de esas clases, utilizadas por determinadas personas para ridiculizar el esfuerzo del profesor. Verán, el animus iocandi tiene ciertos límites en el ejercicio de la libertad de expresión. Y no parece que alcancen a tomar imágenes que se proporcionan para algo que es la formación del estudiante. Es decir, es cierto que, por ejemplo, este webinar es abierto. Me expongo, evidentemente, a la crítica del público, incluido el animus iocandi. Pero entiendan, una clase virtual a un grupo cerrado no es un entorno abierto. No es un entorno que legitime a los estudiantes para tomar ciertos datos, ciertas imágenes y publicarlas. Todos tenemos que entender que el cumplimiento normativo alcanza a todos y cada uno de los colectivos comprometidos con el esfuerzo docente. Pongo el mayor peso de mi exposición en las obligaciones que tiene el docente y que tiene la universidad. Pero al otro lado, el estudiante también incorpora obligaciones. Debo recordarlos que bajo ciertas circunstancias, en distribuciones masivas de información, las autoridades de protección de datos europeos han llegado a considerar responsable a un sujeto privado que ha difundido determinada información en redes sociales. Por tanto, no solo es la universidad, no solo es el profesorado el que eventualmente puede tratar datos, los estudiantes también. Y deben asumir su alícuota de responsabilidad en esta materia. Por tanto, requiere de un compromiso colectivo. Dicho esto, nuestro esfuerzo se basaba en la satisfacción de ciertos objetivos. Garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a la protección de datos, pero tener en cuenta que en el momento en el que uno está impartiendo un webinar, está dentro de un domicilio. Tiene que garantizar un cierto respeto a la vida privada y familiar. Bueno, ustedes están viendo a mis espaldas un entorno muy profesional, y lo es, pero es mi casa. Es decir, les estoy abriendo literalmente mi casa. Este no es un despacho de la universidad. Por tanto, ello obliga a disponer de ciertas cautelas, de ciertas políticas orientadas a proteger el espacio de vida privada y familiar. Debíamos definir los procedimientos de cumplimiento normativo y adaptarse a un entorno online puro. Cuando me refiero a definir procesos de cumplimiento normativo, es porque tras la última reforma de la legislación en materia de protección de datos, algo que ya venía ocurriendo, ha adquirido una sustantividad propia. Se llama derecho a la responsabilidad proactiva o accountability. Es decir, la protección de datos no es un derecho que se plasme en una obligación de resultado. Los aspectos procedimentales, es decir, qué condiciones pone la organización para asegurar que se cumplen las normas, también son fundamentales. Por tanto, era importante generar los procesos necesarios para asegurar que las normas se iban a cumplir. En este sentido, en la pantalla que dedicaré a la docencia online durante el curso, nos enfrentamos a distintos tipos de tratamientos. La lista de estudiantes y sus imágenes en el aula virtual,
los tratamientos que se vinculan a la videoconferencia, verán, desde el punto de vista de la legislación española, aunque van a encontrar ustedes una equivalencia casi certera o igual en la legislación de México en materia de protección de datos, saben que para tratar los datos uno debe tener una condición de legitimación, un fundamento, una base legal que autoriza el tratamiento. Bien, en este caso es bastante evidente. Es la prestación del servicio público de educación superior, que en términos de legislación nacional corresponde con un interés público relevante y que en cualquier caso deriva de la relación jurídica que se establece con motivo de la matrícula. Es decir, si usted se matricula, cierto es que se matriculó en un mundo físico, pero si queremos cumplir con nuestra obligación bilateral de responder a su matrícula impartiendo docencia, nos tenemos que pasar a un mundo online. Y eso comporta para usted el sacrificio relativo del tratamiento de ciertos datos, porque las aulas virtuales ya existían. Y por tanto, el impacto no va más allá de la videoconferencia. Pero claro, esto plantea exigencias de, por ejemplo, seguridad. ¿Por qué? Porque el acceso va a ser remoto. El acceso iba a ser desde un domicilio particular, desde dispositivos que pueden ser propios del docente o de la universidad con uso autorizado en el domicilio del docente, en el entorno de un domicilio. ¿Qué significaba esto? Que es crucial, es estratégico, 50 minutos no me dan para hablar de todo ello, disponer de una cultura de uso de los datos y de seguridad del profesorado. Les cuento algunas reglas básicas. El profesorado debe conocer que si tiene un entorno de acceso remoto no necesita guardar datos en su máquina. El profesor debe ser formado en el hecho de que si el dispositivo es BIOT, es decir, es propio, con usos públicos, debe estar perfectamente perfilado su perfil para evitar que nadie con acceso a la máquina en el domicilio pueda acceder a datos a los que no debería acceder. Incluso es más, durante los exámenes, pero también durante la docencia, explicábamos al profesorado que era más que razonable que se asegurase de que en su vivienda nadie estuviese en un entorno de trabajo con acceso a datos mientras está desarrollando su prestación laboral. Es más, les precisábamos, conscientes de que en ocasiones los docentes tienen el, no sé si feo vicio o el gran gusto, de matrimoniar entre ellos. Mire, que usted sea docente en la misma facultad no le autoriza a acceder a los datos del aula de su cónyuge. Por tanto, los principios de seguridad son estrictos. Usted está trabajando en casa, pero debe garantizar un cierto tipo de seguridad. No he querido adelantar aspectos o poner en pantalla aspectos como los relativos al propio soporte de la videoconferencia del aula virtual. Creo recordar que el Reglamento de Protección de Datos de México fue pionero, fue una de las primeras normas que recogieron los servicios de cloud computing, los servicios de computación en la nube, y se refirieron a ellos. Bien, en la mayor parte de los casos, estos servicios de aula virtual o de videoconferencia se soportan con proveedores terceros, con los que hay que tener garantizadas las adecuadas relaciones jurídicas para asegurar que tratarán los datos correctamente, lo que en nuestra jerga de protección de datos se llama el contrato de encargado del tratamiento. Creo que empezamos todos a interiorizar la cantidad de esfuerzos que hay que hacer, especialmente cuando una universidad como estas de las que hablo es una universidad presencial y tiene que contratar en 15 días un sistema de videoconferencia. Bueno, tiene que asegurarse de que el proveedor es confiable, de que cumple con los estándares de protección de datos, de que se compromete a ciertas condiciones de cumplimiento normativo. Debíamos también balancear no solo el derecho a la protección de datos de los estudiantes, también el derecho a la propia imagen del profesorado. Es decir, nos enfrentábamos a un territorio de circunstancias cambiantes y la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional establece que la afectación al derecho a la propia imagen a un trabajador depende muy directamente del desempeño funcional que le corresponde. Es decir, el empleador no puede imponer más obligaciones al trabajador que las que se derivan de la naturaleza de su puesto. Pero nos hemos enfrentado a una naturaleza de puesto cambiante. Éramos profesores, docentes en un entorno físico y de repente nos hemos enfrentado a este territorio. Lo cual significa que aunque creo que se puede sustentar sin ningún tipo de duda que la docencia puede comportar esta afectación al derecho a la propia imagen, no es menos cierto que es razonable que la institución universitaria, primero, informe adecuadamente al profesor, informe, si es el caso de acuerdo con el derecho nacional, a la representación sindical, establezca unas pautas que le ofrezcan consejos al profesor
a fin de que, por extraño que les parezca, sea capaz de cuidar su imagen en estos entornos y traslade de modo muy directo a los usuarios del sistema de información, esto es, a los estudiantes que están asistiendo a esta docencia online, que son sujetos no solo de derechos, sino también de obligaciones. Es decir, la finalidad para la que se emite la conferencia o la clase, los usos que se entienden permitidos y, por supuesto, los usos que se entienden prohibidos. En particular, no solo los que afectan al derecho a la protección de datos, sino todos aquellos relacionados con el acto creativo que supone la docencia y la propiedad intelectual que esto genera. No conozco el caso en México, pero en España no es ajena al hecho de que nuestros estudiantes, sin un adecuado conocimiento de las normas, compartan contenidos protegidos por los derechos de autoría en plataformas de terceros de compartición de apuntes, de información, este tipo de cosas. Si además alguno tiene la tentación de regrabar o de descargar un vídeo a través de cualquier sistema y además compartirlo en una plataforma no autorizada, nuestro estudiante estará cometiendo como mínimo un ilícito civil, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas en términos de protección de datos. Por tanto, hay que recordar que el profesorado tiene derecho. Además, había que, insisto, plantearse los impactos en un entorno familiar. El profesor, por una parte, tiene derechos, tiene que preservar su vida privada, tiene que avisar a su familia, tiene que conformar un espacio. Utilizamos nosotros, no recuerdo ahora la expresión exacta, ahora la veremos cuando lleguemos a ella, pero digamos que se le solicitaba, si esta es la expresión, un espacio tanto al profesor como al estudiante con el debido decoro. Es decir, como ustedes están viendo, yo he escogido una habitación en la que ustedes ven mis libros. Bueno, no es nada íntimo, es una imagen correcta. No sería adecuado que yo estuviese impartiendo este webinar, salvo que fuese imprescindible, en la mesa de la cocina mientras al lado alguien está desayunando. Estaría afectando a los derechos de esta persona y al propio decoro de la institución. Es más, algunas instituciones han hecho el esfuerzo de proveer de fondos de pantalla automatizados que protegen precisamente ese espacio de intimidad. De hecho, esta plataforma lo permite utilizar fondos de pantalla prediseñados donde solo se ve la efigie de la persona que está interviniendo. Pero de repente, en materia de examen, y ahí verán ustedes, el impacto que tiene esto, tuvimos que desarrollar estrategias para el cumplimiento normativo en un examen. Y les decía, tenemos que desarrollar un conjunto de procesos. Bueno, piensen en la docencia o en un examen, me da igual, esto vale para los dos. Vamos a empezar a dar clase o vamos a preparar un examen. ¿Cuándo empieza el cumplimiento normativo? Mucho antes de la clase, mucho antes de realizar el examen. Debemos tomar decisiones. ¿Qué datos vamos a utilizar? Hay que plantearse la minimización de datos. ¿Qué datos voy a poder consultar de un estudiante en un entorno virtual? Aquí se plantean cuestiones sorprendentes, porque de repente nos vemos aislados, cercados por el virus, y se nos ocurren cosas de sentido común que no lo son. Por ejemplo, utilizar el terminal móvil, el celular propio, para comunicar con un estudiante. Bueno, pues puede que estemos desbordando el principio de proporcionalidad porque lo podemos hacer a través de las herramientas del aula virtual, a través de la conferencia virtual concertada a través del aula, y ni nosotros necesitamos conocer el número de celular del estudiante. Hablo siempre desde el punto de vista del derecho español. Quiero que el matiz quede claro porque los criterios pueden ser distintos en su país. Pero es un ejemplo que nos sirve para entender cómo impacta este principio de minimización. Si tú tienes un canal, no necesitas exponer el número de celular, que no solo será el del estudiante, sino el del propio profesor. En mi universidad somos como 2.000 profesores. La universidad no va a proveer de un celular oficial a 2.000 profesores. Carece de esos recursos. Por tanto, el profesor debe minimizar los datos, limitarse a tratar los datos que debe tratar y debe usar canales institucionales. Les explicábamos la importancia que tenía en los actos preparatorios el hecho de informar cómo se iban a tratar los datos. Aquí tiene un ejemplo de examen, pero podría aplicarse perfectamente a un aula virtual, donde se establece una videoconferencia. Es decir, nosotros lo que vamos a explicarle al estudiante es bajo qué condición vamos a tratar sus datos. En el caso de la docencia online, le estaríamos explicando al estudiante que, con motivo de la docencia online,
se va a utilizar un determinado sistema para una determinada finalidad y que los datos que, por ejemplo, van a ser accesibles son los datos de su identificación y pertenencia a un determinado grupo. Que en el caso de que la clase se grabe y ese estudiante intervenga, va a aparecer en la grabación. Y que el hecho de intervenir, una vez ha conocido sus derechos, significa que está aceptando las reglas del juego. En el caso de los exámenes, teníamos que explicar que cualquier publicación de notas se hacía conforme a la ley. Antes de la prueba, identificamos una serie de supuestos. Nótese que mientras que la docencia online, desde una perspectiva analítica, es una relación bastante sencilla de evaluar, no lo es tanto la realización de una prueba de examen. ¿Por qué? Por el problema que les planteaba. En el sistema europeo, tras el reglamento, los datos biométricos son categorías especiales de datos. Bien, la Universidad de Valladolid tiene unos 20.000 estudiantes, la de Valencia 45.000. Utilizar sistemas biométricos se llaman sistemas de proctoring, que son sistemas que identifican, a partir de una foto de calidad, identifican a la persona que está frente a la cámara. Y cada ciertos segundos se conectan para ver si esa persona sigue siendo la misma. Y por tanto, si quien está realizando la prueba es quien dice ser. Eso es biometría. Eso nuestro sistema exige no solo una evaluación de impacto, sino una previsión legal. Y si no hay previsión legal, el consentimiento. ¿Cuál es el problema? No existía predeterminación normativa en España. Estos sistemas, adecuadamente utilizados, pese a su carácter invasivo, son eficientes y se podrían aquilatar. Lo que estamos diciendo es, miren, nosotros no desconfiamos para nada de la honestidad respecto de la honestidad de un estudiante. Pero es cierto que en el mundo físico a un estudiante lo identificamos. Y es cierto que en el mundo físico constituye un ilícito suplantar una identidad para realizar un examen. Como además es un ilícito, al menos académico, copiar durante un examen. Un sistema de gestión que es capaz de verificar la identidad de una persona y que además bloquea la pantalla de su ordenador de modo que solo puede utilizar el espacio de trabajo, podría ser una herramienta adecuada. Sin embargo, si no existe la regulación, es particularmente conveniente que exista una base legal. Porque el impacto es un impacto en datos biométricos. Supone trasladar una enorme responsabilidad a la universidad que va a tratar esos datos o a la compañía que ofrece los servicios. Así que la tuvimos que salvar y definir en qué condiciones se podía utilizar una videocámara para realizar un examen. La primera fue la grabación de los exámenes o pruebas que exijan oralidad o de la defensa de trabajos de fin de estudio. Y no solo por razones que tienen que ver con la identificabilidad y el control de la prueba, sino como garantía de los derechos del propio estudiante. Es decir, usted realizó un examen oral, las normas que regulan los exámenes en muchas universidades españolas conceden el derecho a que ese examen sea revisado por un tribunal. Evidentemente, si esto no lo grabamos, es imposible, en el mundo físico y en el mundo online. Por tanto, este era la primera base jurídica razonable para tratar datos. Debo decirles, les ahorro ese esfuerzo, que la Ley Orgánica de Universidades atribuye a las universidades en España la facultad de establecer cómo funcionarán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes. Por tanto, la posibilidad de definir las condiciones de esta verificación. Había otra posibilidad. ¿Qué ocurre respecto de ya no de la grabación, sino del visionado remoto del estudiante en tiempo real? Aquí aplicamos una regla que podría aplicarse también, por ejemplo, a la verificación de presencia de un estudiante en una clase presencial. La universidad tiene la facultad de saber quién se está examinando y de pedir que se identifique. Bueno, esto en un entorno online solo podemos hacerlo si el estudiante muestra su cara, hablando con claridad. Por otra parte, también tratamos de emular, con pleno respeto al derecho a la protección de datos, el supuesto de asistencia al propio estudiante. Piensen ustedes en un examen en el mundo físico. Bueno, el estudiante llega y lo identificamos, o cuando entregue el examen lo volvemos a identificar. Por el camino, el estudiante tiene una duda y levanta la mano. Bueno, esto si no hay una conexión remota online, es imposible de hacer. Por tanto, hay que procurar ofrecer las mismas condiciones de realización de un examen. Y nos enfrentamos, aunque ustedes no lo tienen en pantalla, a la necesidad de tener un visionado en la realización de exámenes en los que el profesorado utilizaba sistemas de examen analógico mediante digitalización. Esto sé que suena a chino,
Pero básicamente esto significa que el estudiante realizaba un examen manuscrito, literalmente hablando, con su papel y su boli, que escaneaba o fotografiaba y subía al aula virtual, enviaba al profesor. Bueno, en esos casos consideramos lícito que la cámara tomase en un ángulo de 45 grados el espacio de trabajo del estudiante, exclusivamente para garantizar que ese espacio era neutral y no estaba sucediendo nada extraño en él. Como ven, nos enfrentamos a problemas del más variado signo. Todos ellos los tratamos de resolver siempre desde la perspectiva de la legitimación para el tratamiento, la proporcionalidad del tratamiento y la información y la transparencia. Y por ello definimos además reglas para el profesor y reglas para el estudiante. Por ejemplo, multiplicamos los esfuerzos informativos. Estamos en un territorio particularmente complejo y nos aseguramos de que la información llegase al estudiante, al afectado por los tratamientos, por tierra, mar y aire. En los espacios web de la universidad, en los espacios de conexión del aula virtual, mediante mensajes de correo electrónico informativo previo al tratamiento y mediante esta imagen visual que ustedes ya vieron antes. Por tanto, consideramos esencial la transparencia en el diseño de estos procesos. Es decir, todos tenemos que saber que se están tratando nuestros datos y bajo qué condiciones se están tratando nuestros datos y eventualmente nuestra imagen. ¿Qué garantías adicionales planteó la universidad? No se utilizaban técnicas de reconocimiento facial y tampoco de videovigilancia. No se trata de vigilar a los estudiantes como en un panóptico. El estudiante tenía libertad de utilizar el terminal que estuviera a su disposición, pero siempre mediante los programas o aplicativos previstos por la Universidad de Valladolid, por cualquier universidad. Es decir, al estudiante no se le impone el uso de su terminal móvil como herramienta al servicio de la universidad. Es un instrumento como cualquier otro. El terminal móvil equivale a un ordenador, equivale a una tablet. Solo descubrimos que en ocasiones, por carencia de recursos del propio estudiante, nos encontramos con supuestos perfectamente lícitos en que el terminal móvil del estudiante aprovechaba como herramienta de videocámara. Porque nos encontramos, y esto les resultará sorprendente, con estudiantes que no disponían de webcam, que no habían sentido nunca la necesidad porque ellos se relacionan con el mundo a través del celular, las videoconferencias son con el celular y no se les va a ocurrir comprar una webcam. En cualquier caso, fíjense, durante la realización de las tareas de docencia que suponen acceso a datos o de exámenes, no se permite que en la estancia esté ninguna persona ajena que pueda verse impactada por el tratamiento de imágenes que hace la universidad. Se puede verificar la identidad, hay que utilizar aplicaciones autorizadas, deben existir políticas de privacidad y de garantía de la propiedad intelectual y nos vimos enfrentados a una situación que ahora no sé si será coherente o no. En el caso de las tareas de los estudiantes, les solicitamos que durante ese semestre no se desarrollasen tareas que supusiesen tratar datos de terceros. En la Facultad de Derecho esto nos puede resultar ajeno, pero en las escuelas o facultades de magisterio no son inusuales los trabajos que suponen tratar o hacer encuestas, o trabajar con menores, o tomar fotografías de terceros. Esto ocurre también en sociología, en economía, en salud. Es muy difícil, cuando todo el país está encerrado, obtener consentimiento de nadie. Por tanto, adoptamos esta política preventiva. Durante la realización de la prueba, recordamos que había que identificar a los estudiantes, al igual que en la evaluación presencial, y que la resolución de incidencias siguiera un procedimiento establecido, sin ningún tipo de neura. Algo que estaba olvidando. Hay un riesgo que la universidad tiene que tener presente. En la universidad todos somos muy creativos. Y siempre hay algún profesor al que se le ocurre un método alternativo al que ha previsto la universidad, con una herramienta nueva de libre disposición que está en China o cualquier cosa por el estilo. Las políticas de cumplimiento normativo y de protección de datos deben procedimentarse y ningún profesor puede salirse del carril. Oiga, si un profesor tiene un procedimiento muy innovador, debe dirigirse al responsable, en nuestro caso al delegado de protección de datos, hacerle la propuesta y si es muy interesante, tal vez la universidad la adopte.
Pero para cumplir bien la legislación de protección de datos en este territorio, nadie puede ir por libre. Los profesores y los estudiantes son usuarios de sistemas de información y deben seguir las reglas que se han fijado. Y puede que, bueno, la universidad contrató Zoom y a nosotros no nos gusta Zoom porque nos gusta más Teams de Microsoft, o nos gusta más Webex, o nos gusta más Skype, o resulta que he visto hoy trasteando que WhatsApp está a punto de lanzarse también a los soportes de videoconferencia. Bueno, pues lo que me guste a mí más es poco relevante. Debo seguir los procedimientos de la universidad y las herramientas de la propia universidad. Bien, sé que voy agotando mi tiempo, procuraré ser rápido con ello. Como pueden ustedes ver, y tienen los enlaces, se lo facilitaré a la organización. Se publicaron todos los criterios, todas las técnicas, todas las normas que se iban a utilizar. Y se establecieron, y estoy acabando, una serie de normas de conducta y seguridad. Sigan ustedes nuestras recomendaciones. El profesorado no puede definir políticas propias. No usen técnicas de reconocimiento facial. En ningún caso permitan que haya terceros por razones de seguridad y también por razones de intimidad. Asegúrense de utilizar los entornos previstos para las grabaciones. Utilicen solo aplicaciones autorizadas. Publiquen ustedes las calificaciones a través de canales solo oficiales. Y en cualquier caso utilicen siempre los recursos del campus virtual. Encontrarán ustedes aquí una serie de preguntas frecuentes que acabarán de aclararles todo lo que yo les he dicho. Y bueno, aquí ven a todas las personas que en la Universidad de Valladolid contribuyeron a este esfuerzo y a los que vuelvo a agradecerles el esfuerzo realizado. Así que dejo de compartir pantalla. Debo decirles que me ajusté a los 42 de mis 45 minutos, creo que no está mal, quedo a su disposición. Agradecemos al doctor Ricard Martínez Martínez por tan valiosa conferencia, por lo que le cedemos la palabra al licenciado de la COTAI para que le brinde un mensaje. No, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Agradecer de nueva cuenta al doctor Ricard Martínez por su excelente exposición y por compartir su invaluable conocimiento en este tema. Y bueno, y según la exposición que nos acaba de impartir, debemos de tener en cuenta que la protección de datos personales no se limita a una simple normativa. Esto es un tema sumamente sensible y requiere de un cuidado compartido, y por tanto es de suma importancia que la comunidad educativa, tanto coordinadores, maestros, alumnos, tomen conciencia acerca de los derechos y obligaciones que tienen en el manejo de los datos personales y ayudar a conocer los riesgos que se corren en no respetar la ley. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a la universidad, al maestro Oscar Lugo Cerrato, por la oportunidad de llevar a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León este importante webinar. Bueno, pues de nueva cuenta, a nombre de los comisionados que integramos la COTAI, agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes esta mañana y mandamos un cordial saludo hasta España al doctor Ricard Martínez. Gracias, licenciado Bernardo Sierra Gómez. Y bien, la Facultad de Derecho y Criminología les agradece por otorgarnos su valiosa atención y halagarnos con su visualización. Que tengan una excelente tarde.